Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Aquí de nuevo vamos a platicar sobre un tema de mucha relevancia en el tema del derecho penal. Seguramente las personas que nos están viendo en alguna ocasión se han preguntado, ¿cómo puedo saber si tengo una orden de aprehensión? Es muy común dentro de la sociedad mexicana, dentro de la comunidad, que cuando una persona se le haya denunciado por un delito, ustedes vean que los policías acuden a sus casas preguntando por la persona. Eso evidentemente genera un miedo. ¿Por qué? Porque precisamente desconocemos si nos van a capturar y posteriormente nos van a llevar a la prisión y vamos a quedarnos ahí pues un buen lapso de tiempo, ¿no? Entonces, para este problema queremos explicarles de manera muy detallada, primero que nada, cómo saber si tengo una orden de aprehensión y qué hacer. ¿Qué hacer si se encuentran dentro de este supuesto? ¿Qué hacer si fueron los policías a su casa? ¿En qué casos debemos acudir con un abogado? Y con todo ello tengan toda la información necesaria para que ustedes puedan saber cómo actuar en caso de que se encuentren dentro de este supuesto. Y para ello vamos a explicarlo mediante preguntas. Primero que nada les quiero explicar qué es una orden de aprehensión. Se los explico de manera sencilla. Una orden de aprehensión es un mandamiento de captura. Un mandamiento de captura que emite un juez de control a petición del fiscal del Ministerio Público. Bien, ese mandato de captura sucede cuando el fiscal del Ministerio Público acude con el juez solicitando que se emita esta orden de aprehensión para posteriormente entregársela a los policías ministeriales que se encuentran a su cargo y detener a una persona. Bien, pero antes que eso debemos de preguntarnos lo siguiente: ¿cómo se otorga este mandamiento de captura? ¿Se trata de una anarquía ministerial o tiene que existir información dentro de la carpeta del Ministerio Público a la hora de poder emitir esta orden de aprehensión o solicitársela al juez para que éste la emita? Entonces es importante señalar lo siguiente: para efectos de que pueda emitirse esta orden de captura, necesariamente en primer término tiene que haber una denuncia o una querella por parte de quien sea víctima u ofendido de un delito. ¿Cuál es la forma más habitual de que esto puede suceder? Que comparezca quien diga ser víctima de algún delito, por ejemplo, robo con violencia, algún delito sexual como una violación, y que acuda al fiscal del Ministerio Público, a las fiscalías o a las procuradurías en algunos estados, para efectos de que declaren los hechos que pueden ser constitutivos de delito y que aparte tengan, en caso de que conozcan a la persona responsable del delito, mencionen su nombre, su dato de identificación y cómo pueden encontrarlo. Bien. Existen otras formas también en las que puede presentarse una denuncia de hechos. La más común también es cuando se presenta un informe llamado informe policial homologado, que sucede en muchos de los casos en delitos violentos como homicidios, etcétera, en donde acude la policía, acordona el lugar del hallazgo, el lugar de los hechos y entrega esa documentación al fiscal del Ministerio Público. Esa es otra de las formas en la que se inicia una denuncia o una querella. Bien. Entonces, ese es el primer requisito que debe de existir para efectos de que se pueda emitir una orden de captura y que el juez pueda otorgársela, pueda concedérsela al Ministerio Público. Pero además, no es suficiente que solamente se emita esta orden de captura, sino que también dentro de la carpeta de investigación tiene que haber datos de prueba. ¿Qué son datos de prueba? Información, testigos, periciales, documentación que acredite precisamente que ese hecho por el cual fue a denunciarse sí es constitutivo de delito. Y además que exista también documentación, que existan registros, testigos, datos de prueba
que permitan acreditar que probablemente lo cometió la persona que está acusando a la víctima. Bien, esta información se encuentra señalada en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Bien, entonces cuando tengamos la denuncia ante el Ministerio Público y tengamos además más información para efectos de acreditar ese hecho y que probablemente lo cometió a quien están acusando, ahora sí el fiscal del Ministerio Público va a poder acudir al juez de control para efectos de emitir una orden de captura. Bien, pero no en todos los casos y no en todos los delitos será esta la forma de llevar a un acusado ante el juez, lo cual veremos, estaremos explicando a lo largo de este video. Seguramente se preguntarán también si en el momento en el que se emite la orden de captura, la orden de aprehensión, vamos a tener el derecho de defendernos. Y lamentablemente la respuesta en este caso es que no, porque la orden de aprehensión precisamente es eso, una orden de captura que debe de conllevar la secrecía para efectos de que no se entere evidentemente la persona a quien se le emitió la orden de aprehensión, pues que lo van a capturar, porque si se entera evidentemente va a buscar sustraerse de la acción de la justicia. Entonces, en ese momento no vamos a poder defendernos, porque todavía no vamos a tener información y no ha nacido todavía el derecho de defenderse. El derecho de defenderse nacerá hasta el momento en que se emita la orden de captura y lo hagan comparecer ante el juez. Esto es cuando recién va a empezar el proceso, que se llama audiencia inicial. En este caso, ahí van a hacer el derecho a defenderse. Cuando lo capturen, y ya que se ha cumplimentado la orden de aprehensión, se lleve con el juez. En este momento nace el derecho de defenderse. Esto para que les quede muy claro sobre la información y el derecho de defenderse en relación a la cumplimentación de la orden de aprehensión. Pregunta número 2, y seguramente esta información se la están preguntando. En todos los casos, es decir, en todos los delitos por los cuales se denuncia una persona, necesariamente se va a tener que girar orden de aprehensión para efectos de llevarlo con el juez y presentarlo a proceso. Aquí la información correcta es que no. La orden de aprehensión es una forma de conducción al proceso excepcional. La regla general es precisamente la siguiente: que sea citado para efectos de que comparezcas a audiencia. Esta información está enfocada en la audiencia en la que inicias y en la audiencia en la que empieza el proceso, que se llama audiencia inicial de formulación de imputación. La regla general es que acudas de manera voluntaria hacia la audiencia, es decir, no con orden de aprehensión. ¿Y cómo es que, en qué casos compareces de manera voluntaria? En muchos de los casos, en los delitos que son considerados no graves por la ley, o que no son de prisión preventiva oficiosa. Vamos pensando que se te acusa de un fraude, que se te acusan de unas amenazas, que se te acusa de un daño en propiedad ajena, lesiones, una riña. En estos casos, tú vas a comparecer por tu propia cuenta, es decir, sin necesidad de que los policías te capturen. Bien, pero se tienen que dar otros requisitos. También tienes que acreditar un buen comportamiento procesal. ¿Qué quiere decir esto? Si el Ministerio Público te envía un citatorio para efectos de que acudas a fiscalía, hay que hacerlo. No hay que mentir en relación al domicilio. A veces cometemos el error, o por malas asesorías, creemos que dar un domicilio falso puede ayudar a que no te encuentren, o a que el Ministerio Público se le olvide que te están buscando, etc. Esta es una decisión pésima porque la falsedad en el domicilio constituye un peligro de sustracción de la acción de la justicia, lo que conlleva casi seguro que te dejen en prisión preventiva si te acusan por un delito no grave. O sea, es una tontería mayor. Nunca hay que falsear el domicilio, no es una buena opción de ninguna manera. Bien, ahora regresando a la forma de conducción, te va a llegar un citatorio. El citatorio lo recibes
y compareces a audiencia. Esa es la forma natural de comparecer. Evidentemente, no se trata de una orden de aprehensión. Y si tú vas, compareces, puedes llevar a tu defensor y te vas a defender de las acusaciones que te hace el Ministerio Público. Bien, esta es la primera forma en la que vas a acudir al proceso y la que en general es la más utilizada para poder acudir a la primera audiencia de formulación de imputación. Bien, la segunda forma de conducción al proceso. Esta es la orden de comparecencia a través de la fuerza pública. Ojo, esta forma de conducción a audiencia frente al juez es muy similar a la orden de aprehensión, pero no es lo mismo. Les comento lo siguiente. ¿Cómo se da esta manera de llevarte con el juez? Esta sucede cuando te citan para llevar una audiencia. Vamos pensando también en un delito de bajo impacto social. Vamos con las amenazas otra vez. Te citan, te llega tu citatorio, estás notificado legalmente para que acudas a audiencia. Vamos pensando el 20 de diciembre del 2021. Bien, que te citan, se cumplen con las formas legales y no vas. Si no vas, el Ministerio Público va a tener la facultad de solicitar al juez que emita una orden de comparecencia a través de la fuerza pública. ¿Cuál es la diferencia a través de la orden de aprehensión? Es muy pequeña, pero tiene cada uno sus requisitos. Se emite la orden de captura, se la dan a los policías de igual forma, te la ejecutan, la orden de comparecencia a través de la fuerza pública, y te ponen a disposición de inmediato con el juez de control para efectos de que inicie la audiencia inicial. Ustedes se preguntarán, pues la orden de aprehensión sí es lo mismo. Pues sí, pero en muchas de las ocasiones la orden de aprehensión a veces la audiencia se puede generar al día siguiente, etcétera. Aunque en los dos se debería generar inmediatez. Cuando se genera la orden de comparecencia a través de la fuerza pública, en esos casos sí es más importante, o bueno, mejor dicho, sí se genera la audiencia de manera inmediata. Y de manera inmediata me refiero a una hora. Es decir, así es como funciona la orden de comparecencia a través de la fuerza pública. Ambas son muy gravosas porque denotan falta de desacatos a citaciones ministeriales o citaciones judiciales, y eso puede conllevar a que te impongan, en caso de que te vinculen a proceso, una medida cautelar grave, ¿verdad? Entonces no queremos que pase nada de esto. Ahora bien, y la tercera forma de conducción, y por la cual estamos viendo este video, precisamente es por medio de la orden de aprehensión. Esta sí es la captura, la orden que emite el juez para efecto de que los policías lleven a la fuerza a cualquier persona acusada de un delito. Aquí lo que tiene que haber es necesidad de cautela. Bien, ¿y qué es cautela? Se los explico. Primero que nada, se trata de un delito de los considerados de prisión preventiva oficiosa por el 19 constitucional. Vamos pensando hasta en delitos que son graves hasta para la lógica de las personas. Secuestro, delincuencia organizada, homicidio doloso, violación. Ahora inclusive ya en las nuevas reformas de la presente administración pública ya hay algunos delitos electorales también, inclusive corrupción, delitos contra la salud, como pudiera ser tráfico de drogas, transporte de drogas. Se me ocurre robo con violencia, inclusive robo a casa habitación ya también es un delito de prisión preventiva oficiosa. Entonces, si has sido acusado de alguno de estos delitos, de ley te van a girar una orden de aprehensión y te van a llevar con el juez y van a buscar dejarte en prisión preventiva oficiosa después de que te traten de vincular a proceso, que es cuando se acredite que probablemente has cometido un delito, ¿verdad? Y tendrás que llevar, ¿qué es prisión preventiva oficiosa? Que tendrás que llevar necesariamente el proceso en prisión. O sea, es decir, cautelado, privado de tu libertad como causa excepcional. No es que hayas sido condenado ni que tengas una sentencia en tu contra, pero es una medida cautelar. Cautela el proceso porque se considera que existe un alto riesgo de sustracción de la acción de la justicia, es decir, que si te dejamos libre puedes irte, ¿no? Es decir, y no comparecer al proceso. Por eso es que funciona de esta manera. Otro supuesto también donde se puede acreditar necesidad de cautela es precisamente lo que mencioné anteriormente, que no tengas domicilio fijo. Si tú no tienes domicilio fijo, ¿qué va a decir el Ministerio Público al juez? Su señoría,
no tiene domicilio en la ciudad, no vamos a poder lograr que comparezca las posteriores citaciones a proceso, porque el proceso es largo, no solamente se culmina en una sola comparecencia con el juez, sino que son varias comparecencias que son las que logran que se culmine con el proceso penal, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a decir el Ministerio Público? Pues, señoría, no tengo manera, lo dejamos libre y ya no lo vamos a encontrar porque no tiene domicilio. Entonces ahí seguramente también se acreditará la necesidad de cautela y te van a poder solicitar una orden de aprehensión y muy seguramente también dejarte en prisión preventiva. Ahí ocupas defenderte sí o sí. Y otro de los puntos también es que se acredite que después de que se haya denunciado el hecho o después de la fecha del hecho haya datos o haya información en el sentido de que el acusado, la persona imputada, ha intentado violentar a las víctimas, es decir, ha intentado ver la manera de causarles un daño físico o inclusive tratar de destruir prueba, tratar de influir en los testigos tal vez para que digan o no digan lo que saben. Si se acredita esta información dentro del expediente, dentro de la carpeta de investigación, también se acreditará la necesidad de cautela y se te va a girar una orden de aprehensión. Así que es muy importante que sepan esta información para efectos de que no se cometan estos errores. Muchas veces hay delitos en donde hay muchas formas de arreglar los acuerdos, pláticas, pero este tipo de acciones y actividades van a dificultar posteriormente que se pueda arreglar cierto tipo de delitos. Así que hay que ser muy cuidadosos a la hora de intentar o pensar que amenazar víctimas o amenazar testigos o destruir prueba o ocultarla es una buena opción. Nunca va a ser una buena opción dentro de un proceso penal. Ahora bien, ya lo mencionamos un poco en la información pasada, pero ahora se lo vamos a explicar de manera detallada. ¿En qué casos se te va a girar orden de aprehensión sí o sí, necesariamente? O sea, es decir, ¿en qué delitos? ¿Va? Aquí no hay que analizarlo desde otra perspectiva más que de lo que señala el artículo 19 constitucional en relación con el 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que son precisamente los delitos que ameritan prisión preventiva de oficio. Se los cuento y se los enumero. Número 1, casos de abuso o violencia sexual contra las personas. Vámonos, abuso sexual o cualquier delito sexual cometido contra menores, ¿va? Número 2, delincuencia organizada. La delincuencia organizada siempre va a ser una de los delitos y de la política criminal en donde más pondrá énfasis el gobierno. Si se te acusa de delincuencia organizada, es seguro que te van a llevar por medio de orden de aprehensión a proceso, ¿no? Son delitos muy penados. Número 3, homicidio doloso, es decir, ahora sí hay que privar de la vida a una persona con intención, por eso se lo comento, de manera dolosa. Número 4, feminicidio, evidentemente también política criminal prioritaria por parte del gobierno del estado, los feminicidios, y evidentemente pues es algo que se tiene que buscar erradicar y por eso se tratan de delitos de prisión preventiva oficiosa que necesariamente generarán orden de aprehensión en contra de quien sea acusado de ello, ¿no? Secuestro, evidentemente, uno de los delitos, si no es que el delito con las mayores penalidades hasta este momento, una de las asignaturas pendientes del gobierno, poder erradicar el secuestro ahora sí que en todo el país. Trata de personas, igual, orden de aprehensión de sí o sí. Robo a casa habitación, antes en este delito no se tenía contemplada la prisión preventiva oficiosa, ahora sí, no se ha podido combatir este delito cada vez más grave en nuestra sociedad. Es que si estás siendo acusado de robo a casa habitación, serás llevado y serás capturado por medio de orden de aprehensión. Este uso de programas sociales con fines electorales, este es un delito que es ahora sí que producto del gobierno en turno, precisamente en el sentido de que se convirtió en un delito de prisión preventiva oficiosa, también conocido como grave. ¿Qué se trata de esto? Pues ahora sí que
utilizar programas sociales, viene muy enfocado a servidores públicos para beneficiarte electoralmente. ¿Qué puede ser? Por ejemplo, que seas ahora sí que empleado de la Secretaría de Desarrollo Social de tu estado, si es que se llama así, aunque a veces tienen otros nombres, y que condiciones los apoyos sociales a la gente vulnerable para efectos de que voten por algún partido. Bien. Si alguien comete este delito y se trata de un delito de prisión preventiva oficiosa, y ustedes sabrán, un delito en donde el presidente ha puesto especial énfasis en erradicarlo y combatirlo. Bien. Otro de los delitos, corrupción, tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, también enfocado a los servidores públicos. Corrupción desde el gobierno, prisión preventiva oficiosa, igual a orden de aprehensión, sí o sí. Robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades. Delitos en materia de hidrocarburos, lo que se conoce coloquialmente como el huachicoleo, también un delito de prisión preventiva oficiosa. Delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos. Robo a casa habitación, en donde, vamos empezando un robo con violencia al Oxxo, en donde una persona llega con una navaja y ahora sí que amenaza al cajero de que le entregue la cantidad. Ahí se acredita delito de prisión preventiva oficiosa y orden de aprehensión de a fuerzas. Delitos en materia de armas y fuegos y explosivos, de uso exclusivo del ejército, portación de arma de uso exclusivo del ejército. Esa ya es muy conocida, un delito muy, muy común en México. Por último, los delitos contra la salud, que vienen siendo venta de estupefacientes, transporte, posesión, en algunos casos. Entonces, estos delitos necesariamente se consideran graves y deberá de emitirse una orden de captura en contra de ellos. Ok, la última pregunta es la que seguramente les va a interesar más. ¿Cómo puedo saber que tengo una orden de aprehensión? Evidentemente antes de que me detengan los policías, ¿no? Ok, bueno. Jurídicamente, la única forma en la que podemos saber si nos están buscando es mediante solicitar un amparo. Un amparo a la Justicia Federal para efectos de que nos informe si existe una orden de captura en contra de del quejoso, ¿no? Que viene siendo el imputado, el acusado de un delito. Esa es la única manera, porque evidentemente al solicitar una orden de aprehensión el Ministerio Público viene actuando en secrecía, es decir, todavía no cita al imputado para efectos de que comparezca a alguna diligencia ministerial, porque evidentemente pues lo quiere capturar. Ojo, pasa algo muy en la práctica en donde pueden estar ustedes muy alerta. En muchas de las ocasiones se gira una orden de aprehensión en contra de un imputado, etcétera, y el Ministerio Público les envía un citatorio a la persona para efectos de que acudan al Ministerio Público y ahí le ejecutan la orden de aprehensión, se la cumplimentan. A veces este tipo de actividades, este tipo de acciones pueden dificultar un poco la defensa del imputado. Entonces aquí lo que recomendamos es que si sienten que los están buscando, si ya han ido los policías a buscarlos, busquen la asesoría de un abogado penalista para efectos de que pueda solicitar una orden de aprehensión, un amparo, contra orden de aprehensión y que lo puedan apoyar. Va a ayudar mucho para poder ejercitar la defensa. A veces lo que se necesita es tiempo para poder generar una buena defensa ante un caso concreto, y a veces la orden de aprehensión viene a apresurar esos términos para efectos de generar esa defensa, por lo que les recomendamos que si creen o piensan que lo están buscando, y más que nada si ustedes son sabedores de que no han cometido un delito, porque es muy común que se giren órdenes de aprehensiones contra personas inocentes, pues ahí con más razón hay que buscar
el apoyo de un abogado penalista para efectos de que les indique qué defensa utilizar, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que todos van a tener que utilizar la defensa de pedir un amparo contra orden de aprehensión, pero bueno, esa es una de las formas y la que en la mayoría de los casos se opta por hacer. Pero sí o sí, si se encuentran dentro de esta situación, pueden acudir a los servicios de un abogado penalista. En lo particular, nosotros vamos a dejar nuestro correo electrónico en la descripción de este video para cualquier información o cualquier consultoría relacionada con este supuesto. Bueno, espero les haya gustado y que haya sido más que nada de información útil esta cápsula. Y como saben, suscríbanse a nuestro canal, pongan cualquier comentario. Evidentemente, se encuentran dentro de esta situación, mándenlo por correo electrónico, vía mensaje privado. No creo que quieran que todo el mundo se entere, ¿no?, de su situación particular. Y estamos pendientes. Recuerden, somos Justicia Transparente, abogados penalistas, abogados con presencia en Mexicali y en Tijuana, en el estado de Baja California. Muchas gracias.